el tema de la serie Viviendo en el Gozo del Señor. El tema es el gozo, evidencia de la confianza en Dios. El gozo, evidencia de la confianza en Dios. Voy a convidarles que busquen en sus Biblias Salmo número 5. Salmo número 5, y voy a convidarlos para que lo leamos juntos. Ese es el pasaje en el cual vamos a platicar un momento en el nombre del Señor. Dando tiempo que lo encuentren, hermanos, los niños, los hermanos grandes, todos. Y les recuerdo una vez más, leamos de manera correcta. Pronunciemos bien las palabras para que desde la lectura el Espíritu de Dios nos dé la sabiduría necesaria y también nuestros hermanos sean edificados. Dice así: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque en la boca de ellos no hay sinceridad. Sus entrañas son maldad. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios. Caigan por sus mismos consejos. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Otra vez, versículos 11 y 12. Pero alégrense todos los que en ti confían. Ahí está la esencia de nuestro tema. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, con un escudo lo rodearás de tu favor. Bueno, esa es la base bíblica, hermanos, para hoy. El gozo, evidencia de la confianza en Dios. A lo largo de los pocos años que llevo en el ministerio, en este corto ministerio, y que ya está por llegar a su fin de manera activa de tiempo completo, porque si Dios no dispone otra cosa, el 30 de julio me retiraré como desde hace 2 años. Lo platiqué con el Señor en oración, ¿sí? Para buscar otra modalidad del servicio pastoral. A no ser que haya alguna otra iglesia, pero esto está en las manos de Dios, depende de Él. Él, yo estoy seguro que Él ha preparado otro trabajo y un lugar para llevarlo a cabo. Solamente le pido que no me deje, que me acompañe, y yo estoy dispuesto a ir a donde Él me lleve. Bueno,
Decía que a lo largo de este corto pastorado de aproximadamente poco más de 15 años, hermano, 18 años más o menos, algo he observado durante estos años, que hay un buen número de cristianos o de gentes que se congregan en los diferentes templos evangélicos cristianos que no disfrutan el gozo de Dios en sus vidas. Cualquier adversidad, por muy pequeña que sea, los hace evidenciar, expresar un carácter de derrota, un carácter de frustración. Cualquier adversidad les hace evidenciar tristeza, incluso amargura, resentimiento. Nos toca vivir de acuerdo a la Escritura. Dice ya en el Nuevo Testamento, las profecías de los últimos tiempos dicen que los días por venir son malos y cada día la maldad crecerá como en los tiempos de Noé. Usted recordará. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, hermano. Porque no está mal, como he dicho otras veces, que pidamos que esta pandemia se termine. No está mal, pero tampoco hay que olvidar que Jesucristo, y en el Nuevo Testamento se dice que los días previos al regreso de Jesucristo por su iglesia serán como los tiempos de Noé. La maldad crecerá más y más y más. Y mientras más prosperidad, más maldad, más corrupción, más sufrimiento va a haber sobre los hijos de Dios. Y lo que estamos observando a partir del año pasado, a causa de esta pandemia en donde todo ha cambiado, hermanos, ha cambiado la economía, ha cambiado lo que tiene que ver con el ámbito laboral, el ámbito empresarial, ha cambiado el asunto de la escuela, ¿sí? Ha cambiado la costumbre que teníamos de salir con toda libertad cuando así lo deseábamos e ir a donde queríamos. Hoy ya no. Prácticamente seguimos confinados en nuestros hogares porque al parecer se dice que estamos en semáforo verde, pero el contagio todavía hay bastante, posiblemente un poco pues oculta la información, pero todo ha cambiado. Hoy hay mayor tristeza, hay mayor inseguridad, hay mayores peligros de todos tipos. Y todo esto hace que la alegría en el ser humano se esté viniendo para abajo. El gozo, la dicha del ser humano se ha venido diluyendo y en su lugar ha aflorado todo lo contrario. La inseguridad, la corrupción, la tristeza, el dolor, la duda, la incertidumbre. Pero esto no es privativo de la gente del mundo. También ha echado raíces en alguna medida en los que son de la comunidad de la gracia, de las iglesias cristianas. ¿Qué es lo que se está reflejando como cristianos? Nuestra falta de confianza en Dios. Porque cuando tenemos confianza en algo, esa confianza nos va a dar certeza, nos va a dar certidumbre, nos va a dar seguridad. No importa que las situaciones se vean difíciles, ¿sí? La confianza nos hace ver con ojos diferentes, incluso las adversidades de la vida. Pero cuando la confianza se pierde, como hoy se ha perdido la confianza en todos los niveles del gobierno en el país, ¿sí? Y solamente hay pleitos, enconos, discordias, ofensas, humillaciones, amenazas. ¿Sí?
Una sociedad que verdaderamente se encuentra sumida en la desgracia, pero también en la vida de la iglesia, hermanos y amigos, está aconteciendo esto. Podemos observar con mucho pesar y dolor y también preocupación que hay cristianos que se han dejado atrapar por la falta de confianza en Dios y en consecuencia han perdido el gozo de Dios en sus vidas. Este Salmo 5 es una oración desde luego dirigida solemnemente a Dios en horas, escúchalo bien, en horas en que el salmista era puesto en gran aprieto por la maldad de sus enemigos. El salmista está en gran aprieto a causa de la maldad de sus enemigos. Y entonces el salmista toma la decisión de ir a Dios en oración. Y por lo menos 4 cosas podemos rescatar de este salmo. David habla con Dios y le promete orar con la esperanza de ser oído. Sí, David habla con Dios y le promete orar con la esperanza de que Dios le escuche. Primeros 3 versículos. Segundo, David ora y le da a Dios la gloria y toma para él el consuelo que proviene de la santidad, de la integridad de Dios. Versículos 4 al 6. En tercer lugar, David declara en su oración su resolución, su determinación, su carácter firme, y escúchelo bien. David le dice a Dios en su oración, le declara a Dios su determinación firme de practicar con diligencia el culto público de adoración a Dios. ¿Le dice algo, hermanos? Nosotros seguimos celebrando cultos por este medio, pero cultos públicos en el templo lo hemos dejado desde hace ya mucho tiempo. Estamos, como dije el domingo pasado, estamos muy rezagados. Pero David oró y le declaró a Dios su determinación de practicar con diligencia el culto público de adoración y de alabanza a Dios. Versículo 7, así lo dice. 4. En efecto, David cumple lo que se propuso en su corazón, hablar con Dios a través de la oración. Y 2 cosas, por lo menos, le planteó. David oró a Dios por sí mismo, para que Dios lo guíe en medio de tanta maldad, en medio de ese aprieto en que él vivía. Tal vez usted también esté viviendo en aprieto, en apuro en estos días, ¿sí? Apuro económico, apuro laboral, apuro académico, apuros por enfermedades, por limitaciones físicas, ¿sí? David oró por él, ¿sí? Para que Dios lo guíe. Es necesario también que nosotros oremos a Dios con esa determinación para que Dios nos guíe, porque como David, usted y yo, día a día, somos asediados, somos acosados por diversos enemigos visibles y enemigos invisibles. Segundo, David oró también contra sus enemigos, pidiendo que Dios los destruya, versículos 9 y 10. Y la tercera cosa que Dios pidió, que David pidió en su oración, es porque pidió por todo el pueblo de Dios. Sí, escúchelo bien. En este salmo encontramos en la oración de David, oró por él para que Dios lo guíe. Pidió en su oración que Dios destruya a sus enemigos. Y tercero, oró por todo el pueblo de Dios para que Dios les conceda gozo. ¿Sí? Sí. Oró por todo el pueblo de Dios para que Dios les conceda el gozo, un gozo que Dios ha prometido para los suyos y que los guarde a salvo ante tanta maldad, ante tanta iniquidad. Para nuestro caso, dividiremos el Salmo en 2 partes, los primeros 6 versículos y luego del 7 al 12. Como les dije, hermanos, le suplico un poquito de su paciencia. Voy a tratar de explicar un poquito este asunto, ¿sí?
El Salmo comienza en el versículo 1 con la declaración, ¿sí? Que va dirigido al músico principal sobre Nehilot, que quiere decir acompañamiento con flauta, ¿sí? David ora a Dios en los primeros 6 versículos con 2 enfoques. Uno, ora a Dios como a un Dios del cual él tiene la certeza que escucha las oraciones. Y en segundo lugar, David oró a Dios como a un Dios que odia el pecado. Versículos 4, 5 y 6. Así lo había manifestado el Señor desde el principio, desde el momento en que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y así continúa siendo hasta hoy. Dios desde el inicio tiene esa disposición y ese poder para escuchar las oraciones de los suyos. David le invoca. David invoca bajo el nombre de Jehová, el Ser Supremo, el Eterno, el que salva, al que debemos la más rendida oración y el más absoluto amor. Y no solamente como Dios, sino como Rey. Así lo dice, Rey mío y Dios mío, lo declara en el versículo 2. Rey, Dios mío y Rey mío. Es decir, David ora con esa certidumbre de que Dios lo escucha, no solo como Dios, sino como Rey. Y cuando David dice Dios mío, Rey mío, está declarando que está sometido totalmente al reinado de Dios en todas las áreas de su vida. Esta forma en que David ora, hermanos, es útil para nuestras vidas hoy, para avivar nuestra fe, para animar nuestra fe y nuestra esperanza en el cuidado de Dios y dirigir a Él nuestras invocaciones. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Escucha, oh Jehová, mis palabras. Versículo 1. Muchas veces los hombres no quieren oír o no pueden, hermanos, porque son soberbios, son arrogantes, son altivos, egoístas. Y a causa de eso, su entendimiento y su corazón está cegado, está endurecido y no son capaces de poder escuchar a otros. Y nuestros amigos tampoco nos pueden oír porque están lejos. Pero hay algo importante, declara David. Pero Dios, ese Dios mío y Rey mío, a pesar de la altura de su trono en los cielos, hermanos, como Isaías también lo declaró, vi a Jehová el Señor sentado en su trono alto y sublime. David así lo declara. A pesar de que Dios está en la altura, en su trono en los cielos, Él puede y quiere escuchar nuestras oraciones. Dice, considera mi lamento, considera mi gemir, considera mi musitar, mi meditar, considera mis lamentos, ¿sí? Porque las amenazas y el aprieto de mis enemigos es muy fuerte. 4 cosas David promete aquí en su oración. Él promete que va a orar, va a tomar conciencia de que debe orar. Nótelo bien, hermano. David promete que va a orar. Le promete a Dios que va a tener conciencia de que debe orar. La seguridad de que Dios nos ha dado, de su disposición a escuchar las oraciones, debería confirmarnos en nuestra resolución de vivir y de morir orando. La seguridad de que Dios promete, Dios ha resuelto escuchar nuestras oraciones, eso nos debe mover a nosotros a resolver también que debemos vivir como David, orando e incluso morir orando. David también
le dice a Dios que orará de mañana, versículo 3. Es nuestro deber, hermanos y amigos, orar por la mañana. ¿Por qué? Pues es el tiempo más apropiado, ya que entonces estamos frescos, vivaces, al despertar con las energías renovadas por el sueño y sin que nuestra mente, sin que nuestra atención, nuestros sentimientos sean afectados por los quehaceres del día. Que dirigirá fijamente su oración a Dios, como da a entender, ¿sí?, en el lenguaje original. Así como un arquero enfoca su flecha hacia el blanco, así dice David, yo dirigiré mi oración a ti, Señor. Son cosas doctrinales importantes que nosotros debemos de tener muy en cuenta, de meditar. Por eso dice David, y esperaré con anhelo hasta recibir la deseada respuesta. David le dice a Dios que se compromete a orar en tanto él ha tomado conciencia de que debe orar. Se compromete a orar por la mañana, a dedicar un tiempo de oración por la mañana, pero no solamente eso, sino dice que también se compromete a esperar pacientemente la respuesta de Dios, ¿sí? La respuesta de lo alto, ¿sí? Mirando a Dios, como dijo el salmista también, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. David se compromete a esperar la respuesta de lo alto. Por un lado, con gratitud, si Dios le responde, le da la respuesta a su petición. Por otro lado, con paciencia, si esa respuesta demora. Y orar siempre, en todo caso, sin desfallecer, como lo mandó el Señor. La segunda cosa que encontramos en estos 6 versículos es que David, después de orar con la certeza de que Dios está dispuesto, quiere y tiene poder para escuchar nuestras oraciones, dice que David ora a Dios con la certeza de que es un Dios santo, que odia el pecado, versículos 4 al 6. David, entonces, hermanos queridos, toma nota, ¿sí? David toma nota de lo siguiente, y nosotros también debemos tomar nota de ello con mucha atención y cuidado. El Dios con quien nos encontramos en oración es clemente y misericordioso, pero no hemos de olvidar que también es puro y santo. Aunque Dios está dispuesto, hermanos, a escuchar las oraciones, no las escuchará si ve iniquidad en nuestro corazón. Dios dice, no se complace en la maldad. Del 4 al 6. Aun cuando esta maldad esté encubierta por un manto de piedad o por una apariencia de piedad, de la cual el apóstol Pablo también habla de esa apariencia de piedad. Es necesario que sepamos que los que se deleitan en el pecado, ¿sí?, Dios no se deleita con ellos. Los que se deleitan en y con el pecado, Dios no se deleita con ellos. Por eso es que David ora con toda la certidumbre. Además de creer que Dios está dispuesto a escuchar sus oraciones, también cree que Dios es un Dios santo, un Dios puro que odia el pecado. Y por lo tanto, Él no se deleita con los que se deleitan en el pecado, y las oraciones
que están encubiertas por iniquidad no serán escuchadas. Dios aborrece este tipo de oraciones y las que las hacen y los destruirá, dice, ¿sí? Los insensatos, los engañadores y crueles opresores no estarán delante del Señor. A estos abomina especialmente Jehová, pues el juicio será sin misericordia para aquel que no haga misericordia. Entonces, recapitulando, ¿sí? Del 1 al 6, dos cosas que encontramos. David ora con toda certeza a un Dios que está dispuesto a escuchar, que tiene poder para escuchar, ¿sí? Y segundo, David ora a un Dios que sabe que es santo, que es puro, que es íntegro, que aborrece el pecado. Y por eso nosotros, al tomar la determinación de orar al Señor, debemos tener la certidumbre de que nuestras manos estén limpias. De los versículos 7 al 12 encontramos la otra parte y al final encontramos lo que tiene que ver, hermanos, la expresión del salmista que manifiesta la evidencia del gozo en su vida. En estos versículos de 7 al 12, David presenta tres caracteres. Presenta el carácter de él, presenta por otro lado el carácter de sus enemigos y presenta el carácter, ¿sí?, del pueblo de Dios. Primero, David cuenta de sí mismo y ruega por él mismo. Vuelvo a repetir, David está decidido a mantenerse en íntima comunión con Dios y bien agarrado en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Versículo 7. Entraré en tu casa, en los atrios de tu santuario, para adorarte allí con otros adoradores fieles. Aunque David oraba muchas veces solo en secreto y le alababa a Dios, era constante y devoto también en su asistencia al santuario, al templo. Muy interesante, hermanos. Muy interesante este compromiso de David. Entraré en tu casa, en los atrios de tu santuario. ¿Sí? David estaba bien consciente de sus deberes religiosos con fidelidad al Señor. ¿Sí? Luego, David da cuenta de sus enemigos y ora contra ellos, versículo 9. David no pide que él tome venganza contra sus enemigos, porque David reconoce que su justicia como ser humano no es correcta. Por eso le pide a Dios que él tome venganza. Le pide a Dios que él aplique su justicia en contra de sus adversarios, en contra de sus adversidades, en contra de sus enemigos que lo están oprimiendo. ¿Sí? Dios abomina al hombre sanguinario y engañador. Señor, así son mis enemigos, dice. Estos versículos nos dicen que los enemigos de David eran mentirosos, eran falsos, eran hipócritas, eran sanguinarios, arrogantes, egoístas, sin misericordia. Imaginemos todo esto, hermanos, en qué aprietos, en qué situación se encontraba David cuando decidió orar al Señor. Estaba en apuros. Él necesitaba la seguridad y la protección de alguien, la protección de Dios. La oración de David no brota de un espíritu de venganza entonces, ¿sí?, sino de un espíritu sobre todo de profecía, por el que sabemos que quienes se rebelan contra Dios caerán destruidos por sus propios planes. Y finalmente, David habla acerca del pueblo de Dios, ¿sí?, y ora por ellos. David concluye con expresiones de seguridad en Dios. David da evidencia
de que en medio de esos aprietos, en medio de esas dificultades, en medio de sus enemigos que lo estaban acosando, que lo estaban persiguiendo, que lo aprietaban, que lo tenían en apuros, David estaba seguro que Dios él escucharía su oración y Dios acudiría en su auxilio. Por eso es que David termina este salmo en los versículos 11 y 12. Voy a invitarlos a que lo leamos, hermanos, con estas expresiones de gozo, de alegría, de regocijo, y también recomienda al pueblo de Dios que experimenten este gozo, este regocijo en medio de situaciones difíciles. Porque si en verdad la confianza en Dios se pone a prueba, hermanos, es en los momentos difíciles como los que hoy nos toca vivir a nosotros en este tiempo de pandemia, ¿sí? Que a veces sentimos que ya nos rebasa. Nos sentimos realmente sin fuerza, nos sentimos desanimados y perdemos de vista lo que David, el compromiso de David. Yo entraré en tu santuario y juntamente con otros adoradores te ofreceré alabanzas, adoración, porque tú eres el Dios de mi salvación. No olvidemos esto, hermanos. Dice el versículo 11 en la Nueva Versión Internacional. Pero que se alegren todos los que en ti buscan refugio. Ahí está. David en medio de sus aprietos buscó refugio en Dios. Por eso evidenció o experimentó el gozo de Dios. Que se alegren, que se regocijen, que se gocen en medio del aprieto, en medio de la adversidad, del sufrimiento y del quebranto, los que en ti buscan refugio. Que canten siempre jubilosos. Sí, hermano, preste usted atención. Ya lo hemos mencionado en otros temas de esto, viviendo en el gozo del Señor. ¿Sí? Una de las formas de evidenciar el gozo del Señor presente en nosotros es cantando las canciones de alabanza, ¿sí? Leyendo la palabra de Dios. Recuerden ustedes, hace poquito hablamos acerca de Pablo y de Silas, que pasaron por momentos difíciles. Fueron aprendidos, fueron golpeados, fueron azotados, fueron ofendidos, abofeteados, ¿sí? Heridos, metidos a la cárcel, encadenados y metidos sus pies y sus manos en un cepo, ¿sí? Y con toda la descripción que les hice en aquella mañana de lo que eran las cárceles romanas en aquel entonces, al fin de la medianoche, recuerde usted, cuando ya las fuerzas de los prisioneros se acababan totalmente, se entregaban al sueño por la depresión, por la ansiedad, por la tristeza, por tantas vejaciones, Pablo y Silas explotaron en cantos de alabanza al Señor. Eso es muestra de confiar en Dios en medio de la adversidad. El gozo es evidencia de que confiamos en Dios. Pablo y Silas mostraron, ¿sí?, de que aún en esa condición, en el calabozo y tras las rejas, ellos mostraron su confianza en Dios. Por eso dice, canten siempre jubilosos, extiende tu protección y que en ti se regocijen. La protección de Dios, hermanos, está asegurada para nosotros, sus hijos. Y nosotros debemos dar evidencia de que confiamos en Dios, manifestando el gozo de Dios en nuestras vidas. No importa lo oscuro que esté el panorama, no importa lo difícil, no importa la estrechez económica, no importa las enfermedades, no importa que perdamos seres queridos a causa de esta enfermedad o por cualquier circunstancia, no importa, ¿sí?, que estemos seguros que la protección de Dios está al alcance de nosotros, al alcance de nuestras manos, ¿sí? Y que demos entonces esa seguridad de protección, nos debe mover, nos debe impulsar para evidenciar el gozo de Dios en nuestras vidas. Si termina el 12 diciendo, porque tú, Señor, bendices a los justos. Sí, hermano. David estaba totalmente cierto, segurísimo, convencido que Dios le bendeciría en esa situación en la que se encontraba de aprieto, ¿sí? Y termina diciendo, mire qué hermoso, cual escudo los rodeas con tu buena voluntad. El escudo de un soldado solamente le protege de un lado, ¿sí? Pero Dios como escudo
nos da cobertura total. Por eso es que somos invitados a poner nuestra confianza total en Dios. Y la forma de mostrar confianza en Dios es ir a su palabra. Que esta situación que estamos viviendo no nos aleje de Dios, no nos aleje de su palabra, no nos aleje de la oración, no nos aleje de los cantos de alabanza, de los cultos, y que yo espero que pronto, muy pronto ya tengamos cultos en el templo. ¿Sí? Que demos evidencia de que confiamos en Dios, porque manifestamos gozo, regocijo, alegría, seguridad en el Señor. Padre Dios, muchas gracias. Bendice tu palabra. Y que nosotros, como tus hijos, en verdad, demos evidencia de que confiamos en ti a través de que manifestemos el gozo tuyo en nuestra vida. No importa cuál sea la situación, no importa de qué tamaño sea el adversario, las adversidades o las dificultades que estemos pasando, porque tu gozo es más grande que cualquier adversidad. En Cristo Jesús te ruego tu bendición para todos mis hermanos y para todos los oyentes en esta mañana. Amén. Amén. Muchas bendiciones, hermanos.